¿Estás embarazada? O a lo mejor estás pensando en embarazarte. Bueno, pues seguramente entonces te ha llegado esta pregunta o te han hecho esta pregunta. ¿Qué quieres? ¿Parto o cesárea? ¿No? Creo que es una pregunta muy obvia y muy obligada de alguna manera. El problema no es la pregunta, el problema es cómo respondes a esa pregunta. Eh, a veces con experiencias de otras personas, de la hermana, de la tía, de la mamá, ¿no? Experiencias de gente cercana, o lo que encuentras en redes, o lo que te cuentan, o lo que llegas a leer, o, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacar información para resolver esa pregunta? El episodio de hoy no va a hablar mucho de la estadística, del argumento, de la medicina basada en evidencia, del punto académico, digámoslo así. El episodio de hoy se va a centrar en una experiencia personal. Nos va a acompañar Ana Cecilia, que es una de mis pacientes que tuvo en su primer embarazo una cesárea y en el segundo fue un parto. La invité porque creo que es muy importante el que ustedes puedan escuchar cómo vivió una paciente las dos experiencias, la cesárea y el parto. Bueno, malo, regular de cada una. Y creo que es válido que escuchen el punto de vista de una persona que ya pasó por las dos y entonces les pueda ayudar a lo mejor un poquito a ustedes a tomar una decisión. Siempre y cuando validado por sus ginecólogos. Porque, acuérdense, siempre va a haber alguna razón médica que pueda obligar a A o B. Pero haciendo a un lado esa decisión o esa información médica, es importante que ustedes también conozcan de paciente a paciente lo que vivió. Este es bebé a bordo o no, y este es el episodio de hoy. Por favor, quédense y acompáñenos. En la semana 37, me acuerdo muy bien, se me desprendió el tapón mucoso. Me acuerdo muy bien que me dijiste que según los libros te dicen que en cuanto se desprende el tapón, el bebé puede nacer muy pronto. Siguieron pasando los días y así nos fuimos toda una semana, en la cual volvimos al hospital como 3 veces, yo creo. La típica historia de que metes tu maleta al coche, la sacas, la vuelves a meter. Ya estábamos listísimos. Y nada. Y nada, o sea, no es como en las películas que, ay, rompí fuente, ya van a ser en 5 minutos. Sí, sí, sí. Es un proceso muy largo, pero tú tienes esa idea, ¿no? De que puede pasar en cualquier momento. La verdad me ayudó mucho porque me ayudaba pues a relajar un poco, a pensar en otra cosa, pero ya llega un punto de dolor en el que pues es muy difícil de tolerar. Y eso que está diciendo se me hace muy importante. Más allá de cursos o cosas que tomen, si tú como paciente te estás teniendo mucho dolor, no te aguantes. O sea, no me dejas mentir, no ganas nada. Me explico, es decir, no es una carrera, no es una competencia de ver quién aguanta más y demás. No se trata de eso. O sea, se trata de que tú como mujer estés también lo mejor posible. Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo o no. Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en su episodio. ¿Cuál es? No me acuerdo cuál es. Es la segunda temporada, eso sí me acuerdo. Pero este episodio de su podcast favorito, Bebé a Bordo o no, es un episodio diferente. Todos los episodios son muy especiales y son con mucho cariño. Pero este episodio tiene una característica muy especial y diferente. Que como ya se los anunciamos en la introducción, involucra a nuestra invitada
que nos va a hablar desde su vivencia, desde lo que ella pasó, desde lo que ella vivió, cómo lo sintió, cómo lo experimentó, todo lo que pasó, bueno, malo y regular, durante sus 2 embarazos, en donde uno fue cesárea y otro fue parto. Me es muy importante que les cuente todo esto porque creo que es una perspectiva que no viene en los libros. Muchas veces nos basamos en estadística, muchas veces asumimos ciertas cosas que basamos esa decisión en una evidencia o hacemos un comentario basado en ciencia. Pero creo que también es importante escuchar y saber el otro lado, el lado que no viene en el libro. Cómo lo viven las pacientes, qué sienten, bueno, malo, regular, qué sienten. Y por eso me da muchísimo gusto el que haya aceptado la invitación a Ana Ceci. Ella es mi paciente desde hace algunos años, no voy a decir cuántos porque entonces denotaré mi edad. Pero bueno, desde hace algunos años ella es mi paciente y me ha tocado... Me tocó, y lo agradezco, llevar sus 2 embarazos. Las cosas ahorita vamos a platicar. Y pues nada, muchísimas gracias, Ana Ceci, por estar aquí. Qué bueno que aceptaste, qué bueno que te animaste a platicar de esto, porque no mucha gente se anima a hablarlo, ¿eh? O sea, y se entiende, es algo privado, se entiende, se respeta, pero qué bueno que tú aceptaste, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Y antes, pues que la gente sepa quién eres. O sea, sí, si eres mamá de 2 y demás, pero quién eres, qué haces, a qué te dedicas, a qué dedica el tiempo libre. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Y sí, pues no es algo que se hable normalmente, ¿no? En estos espacios, pero me da gusto poder platicarlo y contar mi experiencia. Espero que sea valioso para muchas personas. Seguro sí. Y bueno, pues entonces me voy a presentar. Yo soy Ana Ceci Mercado, tengo 35 años, mañana cumplo 36. ¡Hey, felicidades! Gracias. Y bueno, soy arquitecta. Hoy en día no tengo mucho tiempo libre porque tengo 2 hijas. Mi tiempo libre pues es con ellas, con mi esposo, pero bueno, estoy muy contenta de que mis 2 embarazos salieron bien, también agradecida contigo y con el equipo médico, porque la verdad es que sí se valora mucho, ¿no? Ya viendo hacia atrás, pues sí dices, gracias que todo salió bien. Entonces, poder platicar de eso, pues... Pues muchas gracias por la confianza y muchas gracias por estar aquí. No sé en qué momento va a salir esto, pero en cualquier momento, felicidades. Feliz cumpleaños. Gracias. Entonces, bueno, para entrar ya en tema, vamos a platicar primero, vamos a ir haciendo un poco de historia. Tus 2 embarazos fueron embarazos espontáneos, es decir, no fueron tratamientos de reproducción asistida ni nada, fueron embarazos espontáneos. Vamos a hablar de ese primer embarazo. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó cuando te supiste embarazada? Bueno, como ya lo planeábamos, sí estábamos esperando, ¿no? Como en la expectativa de, pues, qué iba a pasar. Entonces, cuando ya iba a ser, según las fechas y el ciclo, pues estábamos atentos, ¿no? A ver qué pasaba. Me hice una prueba de embarazo y con mi esposo la vimos juntos. Y decía embarazada, creo que decía 2-3, ¿no? De esas pruebas que te dicen tal cual. Y me dio muchísima emoción, a él también, y sí fue como, ¿y ahora qué? O sea, los 2 nos quedamos viendo como, ok, ¿no? Qué bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces ese momento sí es como, pues, un shock y también una emoción y nervio. O sea, nervio de, pues, no saber nada por ser la primera vez. Claro. Pues no, realmente todo lo vives por primera vez. Sí. Entonces... Y después del golpe de felicidad, pero al final del día golpe, ¿no? De wow. Sí. ¿No? El embarazo, ¿cómo te sentiste? O sea, de lo que tú recuerdas en ese primer embarazo, ¿qué es como... ¿Qué fue de lo más radical que cambió en tu vida? Mi cuerpo, y sí era como, pues yo no sabía cómo me iba a sentir al verme así, ¿no? Con una panza tan grande, claro que es un cambio
pues que se nota, ¿no? Es un cambio radical en tu cuerpo. Los primeros meses, pues sí tuve los típicos síntomas de náuseas, tal vez vómito, pero la verdad no fue tan fuerte, tan intenso. Pues yo seguía trabajando, entonces pues fue bastante tranquilo, y después de pasar las 12 semanas, que son las primeras como más delicadas. O más bruscas sí, en muchos aspectos. Ajá. Sí, y que hay que tener cuidado porque sí puede llegar a haber pérdidas, ¿no? Es cuando más riesgo hay. Después de ese tiempo ya avisamos, dimos la noticia a la gente cercana, etcétera, y ya al momento de compartirlo, como que ya lo haces todavía más real, porque al principio pues es algo muy como de pareja, ¿no? Como pues que tú lo vives con tu pareja o incluso yo sola, o sea, de sentirme mal, de ir al baño, de no poder comer todo, ¿no? Muchas ganas de hacer pipí todo el tiempo y así, pero pues eso no lo compartes con nadie, ¿no? Tú lo vives. Sí, y a veces a lo mejor tratas de no decirlo porque ya no quiero dar lata o no, sí, no, pero al final exacto. son cosas que pasan. Sí, y bueno, ya que lo compartes, la verdad sí es algo padre y te ayuda a irlo asimilando más. Y creo que estos 9 meses ayudan para prepararte muchísimo, tanto física como emocionalmente, y mentalizarte, ¿no? O sea, creo que es un buen tiempo para eso, y hasta por eso debe de ser así y no menos, ¿no? Porque y no mucho más que porque al final también es pesado. Sí, exacto, ya las últimas semanas sí es muy pesado. Y yendo a eso, el embarazo pues, transcurrió en general con sus altibajos, como cualquier otro embarazo, cierto tipo de molestias, pero en general bastante controlado todo, ¿no? En el tercer trimestre, o sea, después del sexto mes, que es cuando todo se vuelve más grande, ¿recuerdas algo que fuera más difícil de manejar o de llevar, sobre todo al final? O sea, algo que te hubiera costado trabajo, decir que, porque el boom grande de volumen es el tercer trimestre. Sí, exacto. Pues sí, el tema de la movilidad, ya no puedes moverte igual, no, ni siquiera te alcanzas a abrochar, las agujetas, todo eso como cliché típico sí pasa, la panza te estorba, estás más cansada, no puedes dormir bien, pues sí es incómodo, ¿no? Sobre todo el último trimestre, y te dicen mucho que es importante caminar, y a veces estás muy cansada y no puedes moverte tanto, ¿no? Pero creo que eso sí es importante hacerlo, o sea, caminar, hacer ejercicio dentro de lo que se pueda y si tu salud lo permite, ¿no? Sí, pero además, o sea, es gestar, pero además también trabajar. Sí, exacto. Porque tú seguías trabajando. Sí. Entonces, seguías ejerciendo, pero además gestando, pero además tratar de ser también socialmente compatible e ir a cenas o ¿no? O bodas o lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, pues es mucho. Sí, es mucho que asimilar y que procesar. Y pues no sé, al principio yo sí sentía muy raro porque la gente sí se te queda viendo por la panza, o sea, sí, es rarísimo, pero pues vas al súper o a cualquier lado y sí llamas la atención, o sea, sí te ven, pero es muy raro cuando todavía no te crece tanto, porque entonces tú sientes que, pues no sé, tal vez engordaste o así, y sí es panza de embarazo. Panza entonces, normal o panza como que, exacto, panza normal. Y sí como que pues sientes de parte de la sociedad, pues no que te juzgan, pero sí, no sé, o sea, te ven diferente, ¿no? Entonces también es acostumbrarse a eso y sentirse orgullosa, ¿no? O sea, de que pues estás gestando una vida. Que yo creo que es justo eso, es como se despierta en la gente ese instinto y el ver una embarazada es como aparte, es como ese instinto materno, ese instinto de protección en la gente desconocida. Sí. Puede ser un poco incómodo porque o la gente que luego llega y lo primero que hace es tratar de poner la mano en la panza, ¿no? Ajá.
incluso gente desconocida, y llegan y te tocan, pues no, es mi cuerpo, no me toques, es muy raro. Sí, tienes toda la razón. Digo, eso es algo que es difícil de entender para nosotros, o sea, nosotros como hombres o mujeres que no se han embarazado, o sea, esa sensación, pues a nosotros nos voltean a ver, ¿no? Entonces, ni tratan de agarrarnos la panza. Exacto. ¿No? Así de, Juan Pérez, oh, ¿qué onda? Güey, que se te perdió, mano. Cruzar límites, Sí. Hijo, bueno. Oye, y después, ¿en qué momento tú y tu esposo, porque esto no lo sé, pensaron en parto o cesárea, hablando del primer embarazo, o sea, desde el principio lo tenían muy claro, fue algo que fue cambiando a lo largo de los 9 meses, la decisión fue totalmente tuya, esa parte, ¿cómo fue? Bueno, desde un inicio sí pensaba y pensábamos que, bueno, queríamos que fuera parto, Uh-huh. pero al final, bueno, spoileando un poco, al final fue cesárea el primer embarazo, pero sí queríamos que fuera parto. ¿Por qué querían que fuera parto? Pues O sea, ¿por qué tenían muy clara esa idea? por lo poco que conocíamos en ese momento, sabíamos que tenía beneficios para el bebé y la Uh-huh. mamá, ¿no? La conexión que genera, la recuperación, también bueno, al momento de que sale, ¿no? Todo lo que adquiere el bebé, Uh-huh. pues bacterias o no sé, Uh-huh. ¿no? Para generar anticuerpos, pues todo eso son beneficios, incluso también favorece a la lactancia. Entonces, pues sí queríamos que fuera parto para los beneficios y sobre todo por la recuperación, que pues es mucho más fácil. Que ahorita Sí, que ya llegaremos llegamos. a ese punto. Ustedes tenían muy clara esa idea, pasó el embarazo, llegamos, no recuerdo cuántas semanas, 38, 39, 38. 38, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, en la semana 37, me acuerdo muy bien, se me desprendió el tapón mucoso. Uh-huh. Y entonces te escribí, ¿no? De, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ya, me dijiste, no, pues yo creo que sí es el tapón. Vete al hospital ahorita a que te revisen. Yo en ese momento no tenía contracciones fuertes. Tal Uh-huh. vez tenía, pues, las típicas que ya tienes en las últimas semanas, que sientes la panza dura. Pero yo no sabía cómo se sentía una contracción comparada con una fuerte o no fuerte. Claro. Entonces, pues yo no tenía tan fuertes contracciones. Nos fuimos al hospital a que me revisaran y no, o sea, tenía 1 centímetro de dilatación y no había señales de mayores contracciones. Uh-huh. Entonces nos regresamos, te avisé todo y fue como, bueno, ok, hay que esperar. Me acuerdo muy bien que me dijiste que según los libros te dicen que en cuanto se desprende el tapón, el bebé puede nacer muy pronto, a las horas. Al poco tiempo de que se expulsa el tapón, inicia el trabajo de parto. Sí, exacto. Entonces, pues yo con esa idea dije, ya en cualquier momento va a ser. Mi esposo igual, incluso le avisó a su familia que vive en León, en Toluca, ¿no? Ya, vénganse, ya van a ser. Ya va a pasar. Ajá. Y pues no pasaba nada. Y entonces al día siguiente, pues estábamos así como, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y no, yo me sentía bien. Sí estaba nerviosa ya de que en cualquier momento, pero pues no había ninguna otra señal. Uh-huh. Entonces siguieron pasando los días y así nos fuimos toda una semana en la cual volvimos al hospital como 3 veces, yo creo. La típica historia de que metes tu maleta al coche, la sacas, la vuelves a meter. Ya estábamos listísimos. Y nada. Y nada, y entonces seguíamos esperando y yo como, pues, ¿qué pasa? Porque si en los libros dice eso, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y no nace? Uh-huh. Y sí entra mucho como el nervio y el estrés, incluso como presión social, ¿no? De que ya la gente te pregunta, ¿ya van a hacer? ¿Ya van a hacer? Me acuerdo muy bien que ese día que fuimos al hospital y no pasó nada, nos fuimos al cine. Uh-huh. Y mi familia, ¿cómo que te vas a ir al cine ahorita? Van a hacer ahí,
Y pues no, o sea, todo normal. Pero incluso hasta yo, me daba miedo caminar, o sea, decía, es que... A lo mejor si camino muy rápido se Ajá, sale. si camino mucho va a salir. Claro que eso no pasa, o sea, no es como en las películas que, ay, rompí fuente, ya van a ser en 5 minutos. Sí. Es un proceso muy largo, pero tú tienes esa idea, ¿no? De que puede pasar en cualquier momento. Claro. Y yo tenía miedo de ir a la esquina porque, según yo, ya podían hacer. Entonces, pues así estuvimos yendo y viniendo y justo en esas fechas... era el cumpleaños, bueno, fue Día del Padre. Entonces, un Día del Padre, pues, o sea, en donde ya estás esperando que nazca. Me acuerdo que comimos en nuestra casa con la familia de mi esposo, pero yo ya empezaba a sentir contracciones. Y lo mismo, según la regla, que tienes que medir el tiempo, ¿no? De cuánto tiempo tiene que estar una tras otra. Yo empecé a contar y decía, es que ya tengo una, ya tengo otra, ya tengo otra. Y lo empezaba a apuntar y según lo que decía, pues, como los libros, yo ya cumplía con eso, de que eran muy seguidas, pero no eran tan fuertes. Entonces, pues, igual, fuimos al hospital en Día del Padre en la noche, imagínate, y no, pues creo que 2 centímetros y así. Después fue tu cumpleaños también por esas fechas, porque fue en junio, entonces era, pues, que no caiga en el cumpleaños del doctor. Luego era cumpleaños de mi esposo, el 20, y yo tampoco quería que naciera ese día. Entonces también la presión de no me voy a mover hoy, que es su cumpleaños, no voy a hacer nada para que no nazca este día. Y todo eso después me fui enterando que eso inhibe la oxitocina, o sea, que genera esa oxitocina que es lo necesario para que nazca. Entonces yo inconscientemente lo estaba bloqueando por el estrés de no caminar, que no nazca hoy, no sé qué. Sí, o sea, para la gente la oxitocina es una hormona que se produce en el cerebro, que entre otras cosas, porque tiene muchas funciones, produce las contracciones. O sea, es lo que hace que el útero se contraiga para que se abra el cuello y bueno, que salga el bebé. Pero como todas las hormonas que tenemos, tienen un sistemas que estimulan o bloquean, es decir, que hacen que facilitan la secreción o que bloquean la secreción o la disminuyen. Una de las cosas que puede disminuir la secreción es justo temas de estrés, ansiedad o cierto tipo de medicamentos, pero bueno, pues sí, el estrés puede disminuir la liberación de oxitocina. Sí, exacto. Cosa que yo no sabía en ese momento y no me estaba concentrando tanto en eso, ¿no? Me concentraba más en lo que pasaba alrededor y no tanto como en mi cuerpo y en la bebé. Y bueno, libramos el cumpleaños, el cumpleaños de mi esposo y un día después tuvimos cita contigo, me hiciste un ultrasonido y vimos que en una semana ya no había crecido tanto, ¿no? Entonces, pues ahí ya entra como a tomar otro tipo de decisiones, en la cual pues la recomendación tú nos propusiste que podíamos inducir, pues ya para que empezara todo el proceso, ¿no? Igual te preguntamos como probabilidades de cuando induces, ¿qué tanta probabilidad hay de que sea parto o de que sea cesárea? Y creo que sí es, o sea, no es tan alta la de parto, ¿no? Bueno, tú sabrás más los porcentajes, pero... Ahí depende de las características del cuello. O sea, si tú induces un parto cuando el cuello, decimos nosotros, está inmaduro, es decir, que está cerrado, duro, largo, posterior, o sea, que tiene ciertas características de que no ha sido trabajado, la posibilidad de un parto es de un 30%, es una posibilidad muy baja. Si tú induces un parto con un cuello con características favorables, puede ser hasta un 70% la posibilidad de un parto. O sea, depende de eso, de qué tan trabajado esté el cuello. Okay. O sea, ese es como el chiste, o sea, a nivel obstétrico ese es como el chiste. Obviamente sabiendo también que el bebé está bien, que la mamá está bien y que está de cabeza. O sea, que hay características en general favorables para, ¿no? Y también influye la semana, ¿no? O sea, mientras entre más semanas, grande, pues es más maduro el cuello. Aquí, digamos,
ventaja y desventaja que tuviste tú en ese sentido es que como tú en la semana 37 expulsaste el tapón de moco, el cuello empezó a trabajar. Entonces, por eso empezaste a tener dilatación y demás. O sea, lenta, Sí. pero el cuello siguió trabajando desde 10 días antes, ¿no? Exacto. Sí, entonces, bueno. ¿Y luego qué pasó? Nos recomendaste inducir y ahí justo nos dijiste, bueno, váyanse a platicar, a pensarlo, a evaluar y ya me avisan. Y pues sí, decidimos sí inducir, también porque ya había pasado una semana completa de incertidumbre. Muchas veces la incertidumbre te gana, ¿no? Y la pues impaciencia o las ganas de ya querer que nazca. Entonces, pues ya fue como en ese momento, ok, sí, ya mejor, inducimos, ya sabemos, ¿no? Ya no es estar esperando a ver qué pasa. Y decidimos inducir, entonces nos fuimos muy temprano al hospital. Al día siguiente. Pues bueno, llegué y me conectaron suero, oxitocina, y ahí empezó ya pues todo el proceso. El trabajo de parto. Ajá, con la oxitocina... ¿Cuánto tiempo estuvimos, te acuerdas? Pues no fue tan... Bueno, llegué a las 8 de la mañana y nació a las 6 de la tarde. En mi parecer no fue tanto porque las primeras horas fueron bastante tranquilas. Poco a poco, pues, la oxitocina fue haciendo su trabajo y sí empezaron a aumentar las contracciones, ahora sí ya súper potentes. Ahí sí descubrí, dije, ok, esto se siente una contracción fuerte, ¿no? Y tenía los monitores para ir, bueno, pues sí, revisando. Sí, es un aparatito que se pone, son como 2 cinturones, uno registra las contracciones y el otro registra el corazón del bebé y hacen una gráfica y eso a nosotros nos permite ver por un lado la intensidad de las contracciones y la frecuencia y por el otro lado cómo responde el corazón del bebé a esos estímulos. Y pues eso nos permite darle continuidad a un parto o tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Sí, entonces me acuerdo que, pues, bueno, tenía la oxitocina y yo estaba sentada en la cama, fui al baño y cuando me paré y regresé del baño, de repente así, contracciones durísimas, como que ayudó a pararme, moverme, y ya, bueno, empecé a sentir mucho dolor y fue cuando pedí que me pusieran la epidural. Igual me iban monitoreando y ya tenía alrededor de 4 o 5 centímetros de dilatación, iba avanzando bien, pero yo ya no aguantaba el dolor. Igual seguía las recomendaciones que te dan, ¿no? De, pues, piensa en otra cosa, pon olor, para que distraigas tu mente, camina, etcétera. Bueno, yo no llevé pelota, ¿no? Pero ves que luego lleva la pelota o estírate. Pero en ese momento de dolor era muy difícil para mí hacer cualquier otra cosa. Estaban ahí mi esposo y mi mamá, y mi mamá, la verdad, me ayudó mucho porque me ayudaba pues a relajar un poco, a pensar en otra cosa, pero ya llega un punto de dolor en el que pues es muy, muy difícil de tolerar. Y eso que estás diciendo se me hace muy importante. Más allá de cursos o cosas que tomen, si tú como paciente te estás teniendo mucho dolor, no te aguantes, o sea, no me dejas mentir, no ganas nada, me explico, es decir, no es una carrera, no es una competencia de ver quién aguanta más y demás, no se trata de eso, o sea, se trata de que tú como mujer estés también lo mejor posible, entonces, porque hay muchas mujeres que tratan de aguantarse, o sea, aunque tú ves su cara y dices, es que está sufriendo. Y y a veces la presión social, a veces, no sé, pero no, se amarran. Yo no sé cómo le hacen de verdad, porque sí es un dolor muy fuerte y pues todas tenemos un umbral del dolor diferente, ¿no? Pero sí es muy intenso. Entonces, a mí me ayudó mucho que me pusieran la epidural. La verdad, mis respetos al anestesiólogo, a Chucho, que fue maravilloso. No me dolió, o sea, no sentí casi la inyección, era más el dolor de la contracción que lo que fue, ¿no? Y sí es muy delicado, o sea, es difícil, es
laborioso, te tienes que poner como de bolita, pues sí, en una posición así, Y al mismo tiempo las contracciones siguen. Exacto, o sea, entonces... tienes que estar quieta, sí. o sea, es decir, hacerte bolita y no moverte, pero o sea, Sí, las sigues contracciones con el siguen, o dolor, sea, no es se detienen. dificilísimo que la pongan, pero me ayudaron mucho, pues todo el equipo médico de que no, pues a ver, te detengo las piernas, no sé qué, y así, pero bueno, ya, al momento de ponerla, la verdad es que sí ayuda muchísimo, baja el dolor bastante. Y con eso, pues pude aguantar un poco más tiempo, más horas, y ya, pues en la tarde, 4 o 5 de la tarde, como me estaban monitoreando, llegó un momento en el que se fijaron que el ritmo cardíaco de la bebé empezó a subir un poco. Entonces, en ese momento fue como, no ha avanzado tanto, sigues en 7, 8 centímetros, pero su ritmo está subiendo y fue como, no, pues no hay que arriesgarnos, te recomendamos mejor que sea cesárea. Y yo no lo dudé, o sea, no dudé en que fuera, ¿no? Claro que tú confías en tu equipo médico y fue como, ok, si eso es lo mejor y para que la bebé esté bien y yo también, pues ya, ¿no? Está perfecto. Y luego, bueno, pues ya, fue como se tomó la decisión y fue hacer todo rapidísimo. Como, ok, perfecto, bueno, ya, vamos, no sé qué. Y me pasaron a otra camilla, ya me empezaron a llevar al quirófano, se prepararon, te preparaste, y ya, pues fue como el camino al quirófano. Y, mira, o sea, me imagino que, obviamente, pues, la angustia y la incertidumbre aumenta porque, pues, entrar a un quirófano, no, siempre impacta, no importa a qué entres. Sí. Siempre impacta, ¿no? Tal vez aliviando un poco que, pues, también entra tu esposo, pero no deja de ser impactante un quirófano. Todo ese impacto, creo yo, se disuelve cuando escuchas el llanto de la bebé, ¿no? O sea, cuando la ves y la escuchas, como que todo eso se disuelve, ¿no? Entonces ya ahí todo es bonito, todo es alegría y toda la angustia se quita, ¿no? Pero ahí entonces empieza la siguiente etapa, que es la etapa post-cesárea, o sea, la recuperación post-cesárea. ¿Cómo es? Bueno, aquí voy a regresar un poquito antes de empezar a la postcesárea, para, bueno, nada más recapitular, ¿no? Un poco, cuando ya íbamos camino al quirófano, pues me subieron la anestesia, ahora sí, ¿no? Como ya tenía la epidural, pues el anestesiólogo la subió y me acuerdo que ya, llegamos al quirófano, empieza todo el movimiento, mucha gente, como que tú no sabes qué está pasando, nada más ves gente moverse, doctores, y mi mejor amiga es pediatra y ella entró, y eso, bueno, estuvo increíble. Y me acuerdo que yo volteaba a ver y no veía a mi esposo, y entonces le dije, ¿dónde está? No sé, yo, por favor, ve a buscarlo porque ya van a hacer, incluso creo que hasta tú le dijiste, ya van a hacer, ya estamos listos, no sé qué, vayan a buscar al esposo, y ya llegó corriendo poniéndose el pantalón quirúrgico. Disfrazándose de doctor. Sí, y después nos contó que le estaban entregando el cuarto del hospital. Ya, o sea, estaba recibiendo el cuarto y las llaves. Pero se tardaron muchísimo en dárselo porque era como, te explicamos el DVD, el control, no sé qué, el aire acondicionado, y así 1000 horas, y él dijo, pues, ¿están haciendo tiempo para preparar o qué? ¿Por qué me estoy tardando tanto aquí? Y de repente llegó mi amiga por él de, ya van a hacer, y ya fue como, corran, pero pues rarísimo que se lo hayan llevado a eso y tanto tiempo. Es el tipo de cosas que uno, que estando adentro... sí, ni te enteras. No te enteras, ¿no? Exacto, entonces ya llegó corriendo y en cuanto llegó, yo ya estaba lista así, pues ya preparada, y estaba escogiendo la música con el anestesiólogo. Con Chucho. Porque sí era algo que yo tenía muy presente, que en el parto quería que hubiera música que me gusta, pues para disfrutarlo diferente, ¿no? No sé, tal vez en ese momento no lo piensas, pero
Claro. En mi lista de cosas estaba la música. Entonces Chucho puso como rock o algo así. Y yo, no, Chucho, ¿por qué pones eso? Yo quiero algo más tranquilo. Y le empecé a decir como... Y eso que no te ha tocado cuando está deprimido, que pone ¿En cosas, serio? cuando la novia lo corta, así que No. pone José José. Sí, No, sí. bueno, yo sí lo regañé. Yo, no, ¿cómo me pones esto? Ponme bossa nova, pop, no sé qué, así como, Y él, ok, ya. Y ya lo cambió y perfecto. Entonces llega mi esposo todo preocupado y yo, mira la música. Y yo así como toda, en otro mundo. Y bueno, ya, llegó y ya, nació muy rápido y además como yo ya no sentía pues de la cintura para abajo, yo solo sentía como que me movían. Movimientos. Pero no sientes ningún dolor para nada. Y creo que eso sí llega a ser un poco un miedo que puede haber, ¿no? De que como te cortan 7 capas, es una cirugía, dices, no quiero sentir, ¿no? Claro. Y pues no sentí nada, solamente que me movían. Y ya, pues bueno, se pasa todo y nace, la sacan y luego escuchamos el llanto. Me acuerdo que volteé a ver a mi esposo, nos emocionamos mucho, lloramos y ya, me la pasaron para pegarla y ya tenerla aquí conmigo pegada en el pecho y queríamos tener pues ese momento, ¿no? Como de golden hour, de tener a tu bebé aquí, todo el vínculo que genera. También ayuda mucho a la lactancia. Entonces, sí. Ya al tenerla aquí fue increíble. Pues no, el mejor sentimiento. Y ahí ya se te olvida todo, o sea, se te olvida la anestesia, se te olvida el dolor, el proceso. Sí, pues sí. O sea, ese momento ya es cuando como que todo lo bueno, malo, regular se queda de lado porque pues ya está ahí. Sí, exacto. ¿No? Está ahí y está bien. O sea, es decir, sí. Todo salió bien y la bebé estaba bien. Sí. ¿No? Y ya después de eso, o sea, después de toda esa angustia que se resuelve en ese momento bonito, después viene todo el proceso de recuperación y como, o sea, más allá de lo que dice el libro, ¿cómo es ese proceso de recuperación post-cesárea? O sea, va a haber cosas que van a suceder consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, es decir, que tú no determinas si la sangre vuelve a su cantidad original. O sea, va a haber cambios que tú no percibes, pero muchos sí los percibes. ¿Cómo es esa recuperación después de cesárea? Ya después hablaremos de la del parto, pero ¿cómo es? Pues sí. ¿O qué es lo que más molesta? Lo bueno, lo malo y lo regular. Sí es difícil, sí duele, o sea, después de que se pasa la anestesia, bueno, antes de que se pase, yo sentía las piernas muy dormidas y era como muy raro el no poder moverme, como que me dio mucha ansiedad, ¿no? El no poder mover mi cuerpo o mis piernas. Y al día siguiente, porque esto fue a las 6 de la tarde, pero no dormí tan bien tampoco, y al día siguiente que desperté me acuerdo que sí me frustró mucho porque no me podía mover, me dolía mucho y la herida pues no tienes mucha movilidad, entonces sí, pues sí hay mucho dolor, sí es incómodo y ni siquiera podía como incorporarme tanto en la cama, ¿no? Necesitaba ayuda para poder sentarme, para moverme y ya después, hasta la tarde pues me ayudaron a pararme, a moverme un poco más, pero sí es muy incómodo, sí es doloroso y pues todo el tiempo te dan medicamento, ¿no? Y pues antibiótico y para el dolor también. Pero sí es muy incómodo. ¿Cuánto tiempo después de la cesárea, cuántos días o semanas tardaste en como recuperar, o sea, en sentirte mucho más cómoda contigo, al moverte? ¿Cuánto tiempo te tomó? O sea, pueden ser semanas, ¿no? ¿A ti cuánto tiempo te tomó? Yo creo que después de una semana, más o menos, ya podía moverme un poco más y, bueno, caminar y, pues sí, ¿no? Ser independiente de hacer movimientos.
y tal vez pues hasta como 3, 4 semanas después ya me sentía más cómoda de hacer cosas. Ujú. Aquí lo difícil es que pues casi te mandan a la guerra de que, bueno, ya, 2, 3 días después de estar en el hospital, te toca irte con tu bebé, hacerte cargo de una nueva persona y hazlo pues como puedas, ¿no? Con la herida y todo es bien difícil porque pues tienes que empezar la lactancia, tienes que cargar a tu bebé, aunque te digan que no hagas ciertas cosas, pues no puedes no cargar a tu bebé, entonces Claro. es todo un reto, o sea, sí es como, pues no sé, algo que solo pasa en estas situaciones Sí, o sea, al ser mamá. y también pues tienes que, o sea, cuidar a un nuevo ser humano, tratando de recuperarte de la cirugía, pues es una cirugía al final del Sí, día, y al mismo tiempo, pues, comer, tratar de dormir, de sí, cuidar, sobrevivir, tratar de tal sobrevivir. cual. Y entonces más o menos 3, 4 semanas en sentirte como más libre, Sí, digámoslo así, o sea, más libre a nivel quirúrgico, sí, ¿no? exacto. Porque pues a la beba pues había que seguirla cuidando, ¿no? Sí, Pero en cuanto a la cirugía, como 3, 4 semanas, sí, más o menos. tú ya decías ya, o sea, Sí, ya puedo moverme un poco ya fue, más. ¿no? O sea, de esas 3, 4 semanas, ¿qué fue lo más difícil? O sea, de esas 3, 4 semanas de recuperación, ¿qué fue lo más difícil? O algo que recuerdas que es, puta, híjole, esto sí que incómodo, o sea, que molesto, o Los primeros días era difícil sentarme, o sea, como hacer el movimiento de estar acostada y luego levantarte. sentarme, ajá, levantarme, sentarme o pararme. Entonces esto era difícil físicamente. Ok, Y también como emocional o mentalmente un poco esa impotencia, ¿no? De no poder hacer todo lo que quieres. ok. Sobre todo porque, pues no sé, tal vez quieres pues cargar a tu bebé diferente o caminar con ella o lo que sea y sí necesitas más ayuda. Entonces sí es importante también como tener en mente que tú no puedes hacer todo sola Ujú, y aceptar esa ayuda ujú, de gente cercana, de tus redes de apoyo, familia, claro, amigas, etcétera, porque sí, pues no, o sea, no se puede si no tienes ese claro, apoyo. o sea, y todas las pacientes dicen, y yo creo que no me dejarás mentir, que de las personas más importantes en el posparto para ustedes es su mamá. O sea, que de las que más les ayudan o las que más quieren Sí, que esté ahí es la mamá, ¿no? sí, Ya sea cambiando al bebé en lo que tú te exacto. bañas o ayudándote a ti a fajarte o algo, ¿no? Sí, aquí algo muy bueno es que mi esposo pudo estar un mes en casa con nosotros, más o menos, tal vez un poco más, porque, bueno, obviamente por ley pues solo te dan 7 días, creo, Sí, pero creo él que sí, pidió sí. vacaciones, entonces pudo estar ahí con nosotros y sí fue, o sea, increíble, ¿no? Pero también mi mamá, claro, y más porque pues ella lo vivió tiene 3 hijas, tengo 2 hermanas, entonces tiene toda la experiencia, ya había tenido nietos, entonces sí sientes como esa confianza y esa seguridad, ¿no? Que tu mamá te da siempre. Claro, o sea, si alguien sabe criar es ella, porque Exacto, no, o sea, exacto, ella pasó por esto, sí, entonces tienen a lo mejor ciertas creencias y demás, pero de que sabe cuidar a un bebé, sabe cuidarlo, y de que sabe cuidar a otra mujer que acaba de tener un exacto, bebé, porque ya pasaron por ahí. Entonces, es un sí, argumento muy válido, o sí. sea, no, no tienen que haber estudiado medicina para ser unas personas de gran ayuda en ese momento. Sí, y también estaba la mamá de mi esposo, mi suegra, y ella también nos ayudó muchísimo. Cualquier cosa, incluso hasta hacer la comida, ¿no? Se turnaban mucho entre ellas para llevarnos comida, nos acompañaban un rato y justo lo que decías, ¿no? De que para que te puedas bañar o hacer otra Ujú. cosa, sí nos ayudaron muchísimo. Sí, como una paciente me dijo, yo, o sea, si algo puedo pedir, tenía un mes de haber tenido su bebé. Decía, yo si algo puedo pedir es
20 minutos para bañarme. Sí, sí. Sin que nadie me moleste. Exacto. 20 minutos de soledad en el baño es mi tesoro del día. Sí, nunca valoras tanto un baño como en esos momentos. Eso es lo que decía la paciente. Oye, y bueno, vamos a saltar un poco en el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó de ese embarazo al segundo? Se llevan 2 años, 3 meses, entonces como cuando mi hija tenía año y medio, más o menos, fue que me embaracé otra vez. ¿Ese también fue planeado o...? Sí, también fue planeado. Justo pues teníamos esa idea de que se llevaran más o menos 2 años y dijimos a inicios de año, como, ok, pues bueno, ya hay que empezar a intentar todo. Y pegó súper rápido, la verdad, entonces hasta fue como sorpresa, ¿no? De que, bueno, tenemos todo el año para intentar. Sí, y de repente, bueno, ya pegó así, y fue como, ok, pues perfecto, qué bueno, ¿no? Entonces, pues sí, justo fue ese tiempo. Y en este segundo embarazo, comparando, o sea, el proceso de embarazo, comparándolo con el primero, ¿qué fue diferente? O sea, ¿qué fue...? Porque aquí sí va a ser de comparar. ¿Qué pudieras decir que fue mejor o peor en relación al anterior? ¿O ya eras experta en embarazos? O sea, ¿cómo fue el proceso del segundo embarazo? Sí fue muy diferente porque ya tenía la experiencia previa, ya sabía cómo se sentía, ya no me sentía tan incómoda con mi cuerpo al momento de que la panza creciera, ¿no? Pero igual te seguía incomodando si te llegaban a sobar la panza. Ah, bueno, sí, eso sí. Y pues no, la incomodidad de no poder caminar o moverte, esa sí seguía, pero como emocionalmente ya aceptaba más fácil el tener una panza grande. Bueno, pues como que los primeros meses pasaron muy rápido porque además otra vez pues yo había regresado a trabajar y teníamos a nuestra otra hija, entonces la verdad no te da tanto tiempo de pensar como en el primer embarazo que piensas cada cosita mínima, planeas todo, sientes algo y es como, ay, sentí no sé qué, y ya empezó a patear, y ya qué semana estamos, y ahora es como, ay, de repente ya es la semana 20 y tantos, ¿no? Y, estás bien. Sí, es muy diferente. Tú sigues haciendo lo tuyo y yo sigo haciendo lo mío acá afuera. Sí, no es que, o sea, no es que no te importe ni nada, pero tienes muchas otras cosas, entonces como que no estás tan al pendiente o tan nerviosa como en el primero. Ok, y en cuanto a sensaciones de náusea o algo que hayas vivido en el primer embarazo y que en no lo hayas vivido, o a lo mejor sí se dio, pero fue como, es parte de... Pues creo que fue muy similar el tema de náuseas. Tal vez en sí tuve un poco más, porque tenía durante todo el día, ¿no? Y pues me daban menos ganas de comer, ¿no? Ciertas cosas, o si olía olores fuertes y quería vomitar o así. Entonces sí tuve un poco más, pero no hubo tanta diferencia. Aquí, si no me equivoco, el único detalle también fue el tema de la diabetes gestacional. Exacto. O sea, que en este embarazo, al hacer una prueba, un tamizaje que se tiene que hacer en todas las embarazadas, y desafortunadamente salió positivo, entonces tuvimos que iniciar el manejo en relación a diabetes gestacional, que el manejo tal cual es nutricional, o sea, es pegarle duro a un plan de alimentación y punto. O sea, no, vamos, digo y punto, no, porque a lo mejor es muy fácil decirlo así, pero un plan de alimentación pues implica un esfuerzo. O sea, llevar ciertos alimentos, cuidar las porciones y demás, o sea, sí implica un esfuerzo, o sea, y eso fue diferente al anterior. Sí. ¿Es fácil o es difícil el plan de alimentación? Sí es un reto, pero no, o sea, con tal de saber que eso va a ayudar a tu salud y a la del bebé, pues lo haces, o sea, sin dificultad, la verdad. O sea, me acuerdo que justo cuando me hice el estudio de glucosa y ya, te lo envié y me dijiste, bueno, tienes diabetes gestacional, yo dije, pero ¿cómo, no?
Pero sí, o sea, la verdad pensando en el embarazo previo, esta vez mi alimentación sí era muy diferente. Tal vez no me cuidé tanto al principio y no me importaba, y era como, ay, se me antoja un pan dulce, que era como mi mayor antojo, y me lo comía como, pues sí, ay, mi antojo, ¿no? Y pues obviamente eso yo creo que sí influyó mucho en que se derivara, pues, la Saliera diabetes positiva. Exacto. Y o sea, yo nunca he hecho un plan de alimentación. En estos momentos con antojos o con ciertos cambios anatómicos de que a lo mejor no toleras tanta comida como antes porque pues, la panza, el útero va aplastando el estómago y demás. Pero la nutrióloga te manda ciertas porciones. ¿Es fácil cumplir con todas esas porciones? Es decir, ¿es fácil o es difícil el plan de alimentación? La verdad, bueno, como la nutrióloga me lo hizo, era muy fácil, pero lo difícil es cumplir con todo lo que te da. O sea, un ejemplo es que tenía que comer verduras en el desayuno, comida y cena. Y a veces en el desayuno, pues no estás acostumbrado a eso, entonces era como, pues no, a estas horas no hay verduras, ¿no? Pero sí es importante integrarlas para que tengas menos hambre después o menos antojos, todo eso influye, pero me enseñó mucho como a combinar alimentos y qué era lo conveniente, por ejemplo, los snacks, tener grasa, tener otro tipo, o sea, si vas a comer una fruta, combinarla con una grasa y cosas así, eso me ayudó mucho, me enseñó a comer bien, y me gustó incluso, pero sí, lo difícil no es tanto seguirla como una dieta o un plan de alimentación, sino el cumplir con todo lo necesario. Con todos los elementos que te pide que incluyas. Y que tienes que tomar muchísima agua, eso pues en cualquier embarazo. Sí. Y sí, como que hay que ser pues disciplinada en ese sentido de sí cumplirlo, por el bien de ti y de tu bebé. Y tan lo hiciste bien que el embarazo siguió sin mayor tema. Y eventualmente, pues bueno, llegamos al término. Aquí, el proceso de parto cesárea, es decir, ya habían vivido una cesárea. ¿Qué pensaban en relación en este embarazo a parto cesárea? Bueno, después de haber vivido la experiencia previa, sí llegué como con esta mentalidad de intentar que fuera parto. Aquí todavía no conocíamos tanto como lo difícil que es, ¿no? Y que a veces no es muy recomendado y no suele pasar. O sea, lo más común es que cuando tienes una cesárea, el siguiente también sea cesárea. Y de esto nos fuimos enterando también poco a poco. Pero yo desde el principio decía, no, quiero que sea parto, sobre todo por la recuperación, porque ya teníamos otra hija y no quería pues estar inmovilizada, ¿no? Con tanta dificultad. Claro. Pero sí nos fuimos enterando que es muy poco común que haya un parto después de una cesárea. Igual médicamente pues hay riesgos, pero mientras todo esté en orden, sí es posible. Y también que haya pasado el tiempo suficiente, ¿no? Entre uno y totalmente. el otro. Entonces, desde el principio, pues, teníamos como esa visión de que fuera parto. Y sí hice varias cosas diferentes. ¿Cómo qué? Hice más ejercicio, sobre todo las últimas semanas, para, pues, preparar el suelo pélvico, estiramientos, ¿no? Pues sí, sobre todo de ejercicios específicos para favorecer al parto. Los hice mucho y también caminaba más. Y a pesar de que sí, en los 2 embarazos tenía más no más, pero dolor de suelo pélvico, o sea, de que sentía ya muy pesada la panza, pues yo decía, no importa, aunque me duela un poco, voy a hacerlos. Y siento que eso sí ayudó mucho y sí hizo la diferencia en favorecer que fuera parto. Ok, pero la idea siempre fue también en el segundo, un parto, ¿no? O sea, si las condiciones médicas se daban, pues que fuera un parto. Y entonces llegamos a las últimas semanas. ¿Qué pasó? Así como la historia del primero de expulsar el tapón de moco y pasó. ¿Qué pasó en este segundo embarazo al final? Aquí, en la semana 35, empecé a tener contracciones muy seguidas y me acuerdo que te avisé
que estaba sintiendo muchas contracciones y fui a revisión y sí, ¿no? Sí eran muy seguidas y me diste un medicamento especial para detenerlas porque todavía no era momento de que naciera, era la semana 35. Entonces tomé algo especial y sí me ayudó a que bajaran, pero también me recomendaste más reposo. Y bueno, a partir de la semana 35 estuve como una semana completa casi sin moverme, ni subir ni bajar escaleras, ni ir a trabajar. Trabajaba desde casa y ayudó muchísimo. Bajaron las contracciones y ya, a partir de la semana 36 fue como que retomar un poco otra vez. Tu vida. Ajá. Y pues a partir de ahí ya las consultas eran semanales para monitorear crecimiento, contracciones. Y otra cosa que como anécdota es que iba a ser la boda de mi mejor amiga, que es la pediatra, claro, sí, que sí, entró sí, al parto anterior. Sí. Y tú fuiste dama. Sí, fui dama y me tocó entre la semana 37 y 38. Entonces la gente me decía, no vas a llegar, o sea, yo creo que van a ser antes. Y entonces fue como todo un reto de que... Llegar a la boda. Llegar a la boda. Todo el mundo ya estaba enterado de que era mi objetivo, ¿no? Ya después de la boda ya podía nacer, el día que sea. Entonces, incluso hasta te conté. Qué bueno, que al final la ventaja de esa boda es que era una boda médica, entonces iba a haber médicos de todas las especialidades, o sea, podía pasar. Sí, doctores no iban a faltar. Hombre. Había de todo. Sí. Entonces, por ese lado no me preocupaba. Pero sí fue como, ok, pudimos llegar a la boda, todo salió muy bien, y sí, hasta me acuerdo que, pues, de repente me iba a bailar poquito, ¿no? Que mi baile, pues, era mover los pies así y ya, pero sí me decía, no saltes, no te muevas, no te acerques, y así, como que todo el mundo me cuidaba. Y bueno, ya después de la boda me empecé a aplicar mucho más en los ejercicios. Ajá. Todos los días hacía estiramientos y sí, me mentalicé mucho. Eso también creo que fue muy diferente al primero, porque en el primero tenía mucho más miedo del parto. Desde que me enteré que estaba embarazada, decía, no, es que me da mucho miedo el momento del parto, o sea... Claro, o sea, el dolor... Sí, como no sabía cómo se iba a sentir, y pues tiene que salir de alguna forma, entonces es como, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Uh-huh. Y en el primer embarazo sí tenía mucho más miedo de eso, y en el segundo, como ya había sentido cómo eran las uh-huh. contracciones, todo el proceso, estaba más mentalizada, y eso creo que también influyó mucho, o sea, el tener la mente abierta, o sea, tanto tu cuerpo tiene que prepararse físicamente, pero también emocionalmente es súper importante preparar eso y estar mentalizada a que va a ser, ¿no? Y bueno, las cosas pueden cambiar, también hay que estar preparadas para eso, a que no todo sale como lo planeas. Claro. Pero sí, me mentalicé mucho y ya me empecé a preparar, ahora sí, ¿no? Con todo, y en la semana 39, justo cuando la cumplí, fuimos a consulta y ese día yo amanecí con contracciones. Uh-huh. Toda la noche tuve dolor, como cólicos. Desperté y yo dije, no, ya va a ser, uh-huh. ya va a ser hoy. Ahora sí que te dicen, tú vas a sentir. En uh-huh. el primero yo decía, no sé cómo voy a sentir, pero en sí, o sea, sí dije, ya, va a ser hoy. Uh-huh. Entonces fuimos a consulta, me pusieron el monitor de contracciones y me dijiste, uy, no, así como todavía no están tan buenas, ¿no? Uh-huh. Tan fuertes. Y yo, ay, pero es que sí me duelen, pero bueno, hay que esperar. Nos dijiste, váyanse a dar la vuelta, ¿no? A esperar un poco y van viendo cómo te sientes. Uh-huh. Y ya me avisan. Y lo bueno es que tu consultorio está muy cerca del hospital donde uh-huh. iban a hacer, entonces sí nos quedamos por ahí. Y a las pocas horas empezaron a aumentar muchísimo las contracciones, tanto de intensidad como de frecuencia. Uh-huh. Y te escribí como, no, ya me voy a ir al hospital. Uh-huh. Y justo ese día en la mañana yo ya me había traído mi maleta y mi esposo no. Y él dijo como, no, pues como seguro la vez pasada tardó. Seguro nos van a regresar. Sí, que uh-huh. estuvimos yendo y viniendo. Dijo, uh-huh. bueno, yo no me llevo la mía. Y yo, bueno, ok, yo sí. Y ya, entonces en el ínter en que tuvimos consulta y pasó todo, él se fue a la casa por su maleta
y la de pues nuestra otra hija y la bebé, ¿no? Entonces se fue a preparar todo y después de como 1 o 2 horas le escribí, ¿te tardas mucho? Y me dice, ya casi, yo es que ya, o sea, ya no aguanto. Ay, no, y ya empezó a correr y todo. Ajá. Y ya llegó por mí a casa de mi mamá, que está ahí muy cerca también. Uh-huh. Y llegó y nos fuimos luego al hospital. En el camino empezaron a aumentar mucho más y te escribí, necesito al anestesiólogo, necesito a Chucho ya, ¿no? Ya no aguanto. Y llegamos al hospital, ni siquiera me podía bajar del coche del dolor. O sea, yo ya no podía, estaba así, lloraba, y mi esposo como que sin saber qué hacer y me dijo, que te ayudo, no sé qué, y yo, ahorita, y así, y cuando vio que no me podía mover, ya llamó a alguien para que trajeran una silla de ruedas, Ajá. y ya me ayudaron a bajarme y en silla de ruedas entré al hospital y cuando me recibieron igual, ¿no? Ponte esta batita, todo. Ajá. Fue dificilísimo ponérmela, o sea, yo ya no me podía... Sí, Uh-huh. sí, ya no podía moverme, y pues ese proceso, o sea, sí fue un proceso en el que aumentaron muy rápido, las contracciones de intensidad y de frecuencia. Y ya, lo bueno es que te avisé con tiempo y llegó Chucho rápidamente a ponerme la epidural. Y ya en ese momento creo que ya tenía 5 o 6 centímetros de dilatación, algo así. Me la puso y mi esposo había ido a arreglar papeles, ¿no? Y cuando regresó ya estaba toda la maniobra de la inyección, no sé qué. Sí, de hazte bolita. Y justo entró y estaba todo pasando. Y bueno, otra vez me ayudó muchísimo tener la epidural para poder aguantar un poco más tiempo. Uh-huh. Sí, me relajé, me calmé, ya podía hablar. Y después de unas horas, pues ya, o sea, me acuerdo que llegaste y, ya tienes 10, no sé qué, y como que fue, wow, ¿no? Qué bueno, todo va fluyendo bien. Y después empezó a bajar un poquito el efecto de la anestesia. Uh-huh, uh-huh. Y otra vez empecé a sentir dolor, entonces otra vez, ¿no? De, no, me duele y todo, y bueno, fue como, ok, ya va, casi ya va a empezar el proceso, ya muy pronto tienes que pujar, pero primero me recomendaron como pujar un poco ahí en la sala de trabajo, uh-huh. Para que bajara más, uh-huh. y luego ya pasarme, ¿no? A la sala. Sí, es que lo que tratamos es de que antes de pasar al área de expulsión, que así se llama, sí. En la habitación pujen un poquito más para que baje, o sea, para cortar los tiempos, Uh-huh. para no estar tanto tiempo adentro, porque a veces el pasar a esa área, es decir, se sienten más cómodas en su habitación de estar ahí como intentando, ¿no? Ya una vez que baja un poco, pues listo, ya, uh-huh. Ahora sí vamos a cachar, ¿no? A mí yo creo que me pasó al revés, porque no me sentía tan cómoda estando en ese cuarto pujando, uh-huh. O sea, fue rarísimo porque era como, no, pues puja, ¿no? Y yo como aquí, ¿no? Uh-huh, en uh-huh. la cama, en el cuarto, y me decía, no, es que tienes que pujar más y todo, y hasta mi esposo, ¿no? Dile, pues no sé, ¿no? Y él decía, es que no creo que se sienta tan cómoda aquí. Y pues bueno, pasó poquito tiempo, la verdad, en uh-huh. ese lapso, en el que también ya era mucho dolor y puja y todo, como que muchas cosas pasan, y ya me dijeron, bueno, ya te vamos a llevar a la sala de expulsión. Entonces, pues ya, me llevaron, prepararon todo, y ya estando ahí, sí es como un proceso que tienes que vivir, o sea, depende de ti nada más, que salga, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es algo muy intenso, o sea, sí es mentalizarte mucho y también el pujar bien, porque por más que te lo expliquen, como en la teoría, pues hasta que lo vives no sabes cómo es, ¿no? Sí. Y algo que recomiendan mucho es que pujes como con el abdomen, porque luego es como, pues haces mucho esfuerzo con la cara o así, pero eso no funciona tanto. Sí, entonces sí te tienes que concentrar. Que muchas veces, o sea, se les pone roja la cara y demás. O a veces también, digo, y se entiende, gritan muchísimo, sacan o sea, toda la fuerza la sacan por la boca, o sea, exacto. En el grito.
Y es de, no, ese grito, Sí. pero acá, Ajá. conténlo acá, no acá. Pero vamos, Justo. no es cualquier cosa, pues. Sí, no, sí te tienes que concentrar muy bien, pero ya estando ahí es como, pues ya, ¿no? Es el momento y tiene que nacer. Ujú, Entonces, pues yo me acuerdo que sí, o sea, me concentré muchísimo como en mi interior y sí, pues estaban ahí todos, pero ya solo dependía de mí. Y me acuerdo que también estaba otra vez mi mejor amiga y mi ujú. esposo y los dos me agarraron como de los hombros y yo así como, no, mejor, mejor, Mejor para vénganse allá. sí, como gracias, pero, o sea, agradecí obviamente su apoyo, pero fue como, no. Y entonces, pues me decían, bueno, puja, y también tienes que saber que es cuando viene la contracción, ya debes de pujar, Ujú, Y la para- verdad es que fue, o sea, yo lo sentí como bastante rápido dentro de lo que cabe, porque sí fueron como 2, 3 intentos y ya. Y me acuerdo que tú me decías, no, pues ya viene o ya se ve la cabeza y eso también como que te impulsa, de ujú. que ya estoy en las últimas y ya, ¿no? Pues me esforcé muchísimo y nació y pues fue increíble. Creo que tardó un poquito más en llorar que la primera. No sé si influya que sea parto o que sea cesárea, No, pero... o sea, O no, el corte del cordón o algo así. pues como normalmente se hace pinzamiento tardío, o sea, se Justo. deja más tiempo, o sea, antes de pinzar el cordón se deja un poquito más de tiempo. Ese tiempo, de hecho, pues ya lo tienen acá, pero Ajá. sigue conectado el cordón en lo que empieza la hora dorada y todo esto. Pero no va en relación a si es vía vaginal o vía abdominal. Simple, o sea, tardan, o sea, respiran. Una cosa es el tema de que respiren bien y otra cosa es ya como tal el llanto. Algunas veces cuando los pones luego acá, como que escuchan el corazón de la mamá y ya ni hacen tanto rollo por llorar. O sea, están Sí, respirando bien, pero ya no hacen mucho rollo por se llorar. relaja, ¿no? Como Ajá. que... Oye, ¿y qué se siente? O sea, que, es decir, vamos, la sensación me imagino de ya tener al bebé y demás debe ser lo mismo sin importar si es parto o Sí, cesárea. O sea, exacto. esa alegría es la Está. misma. Ajá. Ah, ¿tú sentiste alguna diferencia en ti? Es decir, en los primeros minutos después del parto versus los primeros minutos después de la cesárea. Sí, o sea, sí sentí como... Bueno, en el parto, o sea, sentí como muchísima energía, como que me empoderé, ya sabes, o sea, Ajá. fue de guau, o sea, lo logré. Estaba, o sea, súper feliz y sí es como un sentimiento, pues, de satisfacción, Ujú, ¿no? Es increíble. Y con la cesárea, claro que también sentí que lo logré y todo, ujú, pero fue diferente porque el esfuerzo fue diferente. O sea, yo no tuve que hacer tanto para que naciera. claro. Sí, sí. Bueno, es decir, sí hiciste Sí, mucho sí, sí. esfuerzo, pero sí la percepción puede ser, Ajá, ok, ok. exacto. Y comparando, todo esto es de hacer comparaciones, pero Sí. es comparando esos primeros días, ya nos platicaste de cómo te sentías, el dolor a tratar de incorporarte, Ujú. lo de las piernas, hablando de la cesárea, estas primeras horas después del parto, ¿cómo se sienten? Pues Comparando una también, con otra. claro, em, sí es como mucho más ameno y más leve como el dolor, mucho, mucho más. Y también la recuperación, bueno, o sea, el tema en esas horas, ¿no? De Ujú, que a las pocas horas yo ya estaba parada yendo al baño, y pues la vez pasada no, o sea, hasta el ujú, día siguiente porque te ponen sonda, ajá. entonces sí se siente muy diferente y sí fue mucho más rápido como el moverme, caminar, em, y sí, claro que también sientes algo de dolor porque además, me tuviste que hacer episiotomía. Ujú. Entonces, pues ahí hay como ciertas molestias, pero nada grave. Y eso nos lleva a un punto importante. Aparte de las siguientes 3, 4 semanas después del parto, ¿cómo fue la recuperación?
No, nada que ver. Pues yo a los días ya estaba caminando normal. O sea, la misma pregunta, ¿te acuerdas de, tú tardaste 3, 4 semanas en poder moverte como más Sí, libre, bien. ¿no? O sea, sentirte más cómoda contigo y con tus movimientos. Sí. En el parto, ¿a los cuántos días o semanas? Yo creo que como una semana, más o menos. Y bueno, ya bien, bien, pues sí, más tiempo, ¿no? Ujú, Sobre todo por los puntos que sí eran un poco incómodos. ujú. Pero sí, o sea, tal vez con la cesárea fueron 4 semanas y aquí una, ¿no? Ok, Más o menos. Y sí, podía hacer muchas cosas. Y luego hasta te confías y haces más movimientos de los que deberías, ¿no? Porque dices, ya me siento bien, ya porque puedo te sientes moverme. muy bien. Casi, casi ya me agacho y hago cosas, pero pues también hay que llevársela más leve. Y llegamos a la pregunta clímax. Vamos, todas son importantes, pero esta es como muy radical en el episodio. Para ti, y o sea, si esto lo platicas con tus amigos, amigas y bueno, ahora con toda la gente que te va a ver y escuchar, viviendo las dos, una cesárea y un parto, 2 embarazos bien, 2 hijas sanas, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Es mejor parto o cesárea? Bueno, o sea, en mi Sí, experiencia, sí, sí. prefiero parto totalmente por el tema de la recuperación, del proceso, de lo que sientes, ¿no? Como esa energía oxitocina que liberas, Ajá. etcétera, en un parto. Yo sí votaría por el parto. Este, pero bueno, también el tema de la cesárea tiene otros beneficios como que te puedes programar, no hay tanto esfuerzo como físico de tu parte. Ujú. El tema del dolor pues igual es diferente porque no todas pasan por el proceso de trabajo de parto antes de una cesárea, ¿no? Claro. Entonces, el saber y tener esa certidumbre de que, ok, van a hacer esta fecha, Ujú. pues creo que también ayuda mucho y no, pues tampoco como invalidar uno o el otro, ¿no? O sea, pues hay mujeres que prefieren directo una cesárea y está bien, Claro. pero sí, en mi opinión personal, prefiero mucho más el parto. 3 tips para las pacientes que están embarazadas y que están pensando en un parto. ¿Qué les podría sugerir que para ti te ayudaron a que el segundo sí fuera parto? Uh-huh. Bueno, uno, y creo que es de los más importantes, es que confíen en su cuerpo, confíen en que para eso estamos hechas, tal cual, ¿no? Es biología, o sea, estamos hechas para eso, para que nazca tu bebé, Ujú. y que eres más fuerte de lo que crees. O sea, a veces nos da miedo y a veces pues tienes otras ideas, o pues no sé, la sociedad, ¿no? Te hace pensar cosas y todo, pero sí, sí puedes, ¿no? Es algo que tienes que confiar mucho en ti y en tu cuerpo. Y bueno, la preparación es muy importante, tanto física como emocionalmente. El hacer ejercicio ayuda muchísimo, caminar, tomar mucha agua, comer saludable y prepararte emocionalmente y estar mentalizada a que todo puede pasar, que no puedes controlarlo todo, estar abierta también a que cambie la situación en cualquier momento y que lo más importante es que tú y tu bebé estén bien. O sea, entre más tranquila estés, Sí, o sea, puedes obtener mejores resultados. exacto, que es una ironía porque todo te da nervio, ¿no? O sea, y tienes miedos y muchas cosas pasando, pero sí, sí influye muchísimo el estar tranquila. Ok, muy bien. Sí, es todo un reto. Sí, bueno, aquí tenemos en el público a alguien que está tomando nota. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana Ceci. Muchísimas gracias por venir y por contarnos pues todo eso hay muchas cosas muy íntimas, o sea, son procesos muy personales, muy, 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 muy personales. No es fácil venir a contárselos
extraños, ¿no? Gracias por hacerlo. Estoy seguro que esto le va a ayudar a muchísima gente uno, se van a sentir identificadas y van a tomar mejores decisiones. O sea, van a saber orientarse mejor o ayudarse a sí mismas para llegar a donde quieren llegar. Sí. Y eso es muy válido y es muy importante. Muchísimas gracias otra vez. Gracias y pues creo que así como ella ya les dio su mensaje, creo que el mensaje importante desde mi lado es: tengan confianza en el médico que eligieron, por algo eligieron a ese médico. Lo importante siempre es la salud de los dos, del bebé y de la mamá, o de los tres, o de los cuatro, los que sean. Uh-huh. Eso es lo más importante. Confíen en su médico, confíen en su cuerpo y no es mejor una vía que otra desde el punto de vista médico. Son opciones y bien utilizadas, mamá y bebé van a estar bien y eso es lo más importante para nosotros. Y de verdad, confíen en ustedes y confíen en su médico. Eso es muy importante porque por algo le eligieron, ¿no? O sea, por algo eligieron a esa persona y confíen en él o en ella, ¿no? Este fue un episodio más de Bebé a Bordo, ¿no? Un episodio muy emotivo por muchas cosas. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No dejen de suscribirse, no dejen de compartirlo, de darle like y de no le den lata a no sé si, y ya no le agarren la panza a las embarazadas. No todas es como padre de que les estén agarrando la panza, ¿no? Pidan permiso y ya la paciente les dirá si quieren o no quieren. Pues muchísimas gracias. Adiós. Si esto que escuchaste o viste y escuchaste, crees que te fue útil o le pueda ser útil a alguien cercano a ti, por favor, suscríbete y comparte. ¿Por qué? Porque de esa manera nos ayudas a nosotros a seguir creciendo y en una de esas también le ayudas a algún familiar que no sabe si es parto o cesárea. Suscríbete, por favor. Bye.